Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy es un episodio muy interesante por muchas cosas. Lo primero, porque tenemos nuestra propia limonada. Patria Pura, que hace unas limonadas fantásticas, nos ha mandado unas cuantas y está muy rica. Eso por lo primero. Pero lo segundo es porque vamos a lanzar la pregunta y vamos a tocar el tema de, oye, ¿tú has logrado el éxito? Y vamos a hablar de cómo lograr el éxito o qué es el éxito. Y de otros conceptos relacionados con el desarrollo personal con Carlos Fernández, más conocido como Café, que si veis Carlos Fernández, pues es Café, que es experto en liderazgo, en mentalidad, productividad y desarrollo personal. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Feliz y contento con el estudio, con la bienvenida y la limonada. Claro ¿Te ha gustado? Mira, ya la comencé. La verdad, a mí me ha encantado porque tiene un toque de jengibre que es así Sí. picantón, que está muy bien. Pero por empezar duro, oye, ¿qué es el éxito? Buah, esa es Ya te la lanzo. Comenzando con todo. A ver, el éxito es una definición que a mí me ha acompañado desde que comencé en este camino. Yo trabajé 13 años en el mundo corporativo y siempre el éxito para mí era estar sentado en una mesa con una corbata, una junta directiva y jubilarme allí. Es decir, comencé muy temprano porque desde becario empecé a crecer en una misma empresa y como te digo, estuve muchos años allí y siempre el éxito para mí era eso, era la escalera corporativa. ¿Desde pequeño lo sabías? Mm, O sea, me refiero, ¿tenías esa idea o te la habían inculcado tus padres o...? Yo creo que fue a raíz de la universidad. Uh-huh. En la universidad como que, digamos, estudié una carrera que es básicamente recursos humanos, todos los 5 años, y te preparan como para trabajar en una empresa. Entonces, si bien mis papás trabajaron en compañías, también tenían un toque emprendedor, ambos, y yo creo que fue la universidad que me sembró eso de la corporación y eso que yo no soy baby boomer, que pudiese ser como esa mentalidad a veces, que no es por generalizar, pero a veces es como me voy a jubilar en esta empresa. En mi caso no, pero sí tenía un poco este largo plazo sentado, enflusado, traje, corbata y tomando decisiones en una mesa con, entre comillas, gente importante, ¿no? Ese fue como mi principal referencia de éxito. En el camino ha cambiado mucho y estoy contento de que haya cambiado. Yo hoy defino el éxito como, y pareciera es casi un reduccionismo, pero tiene algo más complicado detrás y es acostarme todas las noches sabiendo que hice lo máximo con lo que tenía. Y eso me da paz. Si tú la vía corta de definir yo el éxito es paz mental. Paz puede ser trasnocharte por tu emprendimiento y eso te genera paz. Paz puede ser lanzarte de paracaídas y eso te genera paz. Pero tiene que ver mucho para mí con la coherencia. ¿Sí? No con hacer cosas, sino más con ser alguien en quien te quieres convertir. Más o menos por allí va la definición. Me parece muy interesante porque esto está ligado a unas cuantas cosas que luego tocaremos. ¿Pero tú crees que esa es la definición de éxito en la sociedad? Yo creo que hoy, en el mundo en el que vivimos, estamos tan expuestos a tantos estímulos que la definición de éxito es tan personal como personas allá en el planeta Tierra, sobre todo porque hay mucho referente hoy en día, desde las artes, la música, el podcasting, el youtubers, son tantos los referentes que ahora la versión de éxito es mucho más amplia, sobre todo cuando quieres aspirar a parecerte o acercarte a la carrera de alguien. Entonces, creo que se nos sigue vendiendo una ilusión del éxito. Yo creo que cada quien tiene que irlo definiendo y sintiéndose tranquilo con el camino en el que va, ¿no? Como te decía, en algún momento el mundo corporativo era la versión de éxito para mí y el emprendimiento, hace 11 años que yo emprendí, no era tan sexy como ahora. Bueno, sí. Y también es verdad que una vez te metes en un mundillo, pues empiezas a ver más y a saber más sobre esto, ¿no? Claro. Entonces dices, no, ahora, porque vas a foros, conoces a gente que está igual que tú, y entonces dices, pues está de moda. Está de moda en tu cabeza también a veces, 100%. ¿no? Y ahí es donde entró también a... Para ti el éxito antes era una cosa, luego cambió.
¿En qué momento cambia y cómo influye tu propósito de vida, ¿no? Mm, Y, y qué diferencias hay entre propósito y metas o propósito y objetivos. mm. Sí, bueno, a ver, en ese camino, como todo se ha ido transformando, yo creo que los momentos, nuevamente, por lo menos para mí, yo creo que es un aliciente y yo siento que es como una bocanada de aire fresco cuando la gente entiende que el propósito a tus 20 no es el mismo a tus 30 ni a tus 60 y que puede cambiar. Porque hay gente que se me acerca por el mismo trabajo que uno hace y te dice, no tengo propósito o ya cambió y como con un estrés con eso y yo, no, pero es que tu propósito a los 30 no tiene por qué ser a los 40. Incluso de los 30 a los 35 algo puede cambiar. Yo tuve la crisis de la edad media a los 35 años. O sea, entre comillas, como lo que uno escucha te llega temprano. Y fue como ese quiebre donde me cuestioné todo, Oliver. Entonces era como... 7 mesinos. Sí, es correcto. Entonces fue como... Me lo cuestioné todo, yo ya daba conferencias en empresas, o sea, ya me dedicaba a lo que me dedico y yo dije, no sé si es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Entonces ahí es donde se conecta la palabra propósito con las metas. Para mí es imposible hablar de propósito sin hablar del gran Viktor Frankl, que escribió un libro fabuloso que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y él tiene una definición donde propósito tiene que ver con impacto a otros, ¿sí? De hecho, él dice dos palabras, servir y amar. Servir y amar es entregarle a otros lo que tengo, mi experiencia, mi buena onda, mi energía, mi mail que te mando en el trabajo, o sea, la información que tengo. Y el amar es el interés genuino de que al otro le vaya bien. Y yo creo que esas dos cosas uno lo puede practicar en cualquier ámbito. Pero si te fijas, el propósito sale de ti. La meta es algo que te, perdón, que te pertenece a ti, que como que te impacta a ti primero. Tú eres el primer beneficiado. Yo corro un maratón, yo soy el primer beneficiado. Me compro una casa, soy el primer beneficiado. Me gradúo en algo, soy el primer beneficiado. Haciendo en mi trabajo, me beneficio yo de primero. Esas son metas y está perfecto. Podemos vivir con metas y ver cómo está esta avenida, esta autopista del propósito donde ya le impacta mi trabajo a otros. ¿Sí? Por decir trabajo, ¿no? Puede ser hasta un hobby, pero ya le estás impactando a otras personas, estás llegándole a más gente. Entonces yo diría que esa es como una gran sutileza entre propósito y metas sin estresarnos en una y otra, ¿no? Para no meterle tanto estrés al tema. Y es verdad que dices, ¿no? Oye, mi propósito ha ido cambiando o que a las personas se les puede cambiar su propósito, ¿no? Sí. Dependiendo del momento. ¿Todo el mundo tiene propósito? Yo creo que hay gente que vive en propósito sin saberlo y hay gente que probablemente no lo ha buscado. Y eso no está mal tampoco. A ver, eso es cada quien tiene un camino. Y hay un día que llegas y dices, wow, creo que tengo tiempo viviendo en propósito. O es tu hobby y no lo veías como algo tan ligero que no te lo planteas como propósito, porque a veces el propósito se vende como un espacio como el santo grial, ¿no? Sí. Como que, wow, tienes que llegar a esto para llegar al nirvana. No, la verdad que puede ser algo mucho más simple. Es decir, una persona que se ocupe de sus hijos y se siente en bienestar y está impactando en ellos puede vivir en propósito. Y eso es parte de su, vamos a llamarlo, misión de vida, lo que sea. Entonces, yo creo que hay que ver con perspectiva eso, entendiendo que sí, que hay gente que lo tiene más claro y hay otros que están en esa búsqueda y está perfecto. La búsqueda puede ser un propósito en sí mismo. Yo creo que la curiosidad a veces te lleva a encontrar ese propósito. Sí que es verdad que yo creo que con lo que hablábamos también, recibimos tantos impactos hoy en día. Todo es tan instantáneo, ¿no? La gratificación instantánea, la tolerancia, la frustración, bueno, o intolerancia a la frustración, que creo que la gente está muy confusa, ¿no? Esto es como cuando, yo lo digo siempre, vas a un restaurante de menú del día donde tienes 2 primeros, 2 segundos y es muy fácil porque es muy fácil elegir. Efectivamente. Sí, o vas a un restaurante de esos que tienen 100 páginas la carta y dices, ¿y yo qué tomo, no? La típica pizzería que tiene 50 pizzas. Sí, total. Y estás media hora para decidir. Pues creo que en la sociedad estamos en ese punto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú dónde crees que estamos en cuanto a claridad y saber hacia dónde vamos? Bueno, fíjate que eso que tú mencionas de la variedad de opciones, hay un autor que se llama Barry Schwartz que él habla de la paradoja de la elección. Y justamente lo que él dice es que
es una paradoja, es una contradicción que mientras más opciones tenemos, más infelices somos. Entonces, es lo que pasaba antes, ¿no? Tú ibas de repente al supermercado y tenías 2 yogures y ya. Y ya o uno, o A o B. Pero hoy en día tú dices, bueno, a ver, tengo mucha variedad y tengo pasillos de yogures. Y eso, contradictoriamente, pareciera que te podría hacer más feliz o generar más bienestar y no lo es así. Entonces, si tenemos mucho de dónde elegir, yo lo que creo es que está la capacidad nosotros de enfocarnos en aquellas cosas que más resuenan con nosotros, porque es muy fácil distraerse. Entonces, como hay tanto, y tú bien lo sabes, yo puedo empezar escuchando este podcast que me nutre, que tenía un propósito, que me lo recomendaron y que yo intencionalmente le di play, pero de repente se terminó este podcast y terminé viendo algo que nada que ver, me enamoré de lo irrelevante y pasé 2 horas más en algo que no me aportó valor, scrolleando en algo que ni siquiera incluso en la noche lo voy a recordar. Entonces, hay tantas opciones que yo creo que la labor, y lo digo en primera persona porque a mí me cuesta muchísimo, es enfocarte para tú poder decir, en esto es lo que quiero avanzar, en esto tengo que bloquear mi tiempo, en esto tengo que decir, lo dejo fuera de la habitación mientras yo estoy trabajando el celular, porque es que me va a distraer y honestamente no lo necesito la próxima hora. Y eso es una acción deliberada, pero nos ahorra mucho tiempo digamos, nos evitaría mucho tiempo de desperdicio en el día a día. Fíjate, has comentado el tema de focalizarnos, ¿no? Y creo que los adolescentes, bueno, todos, yo el primero, estamos desenfocados. Pero claro, un adolescente, nosotros hemos nacido en una época donde la tecnología era diferente, ¿no? Sí. Donde cuando éramos pequeños no había email. Y ahora sí. Cuando éramos pequeños no había teléfonos móviles. Y ahora sí. Entonces, un chaval de 15 años, dice, ¿pero qué me estás contando? Pues coges el ordenador, utilizas el ordenador, Sí. Tienes Netflix, oye, quiero ver una serie, me veo todos los episodios de una, no me pongas anuncios. Seguramente que el movimiento que ha hecho Netflix de poner anuncios ha matado a muchísimos y les ha generado una ansiedad de no, es que me están... y tú y yo cuando éramos pequeños, a lo mejor tenías 10 minutos de anuncios en la televisión y te daba tiempo de prepararte algo para comer, ir al baño, ducharte, ¿no? Hacer los deberes. Entonces, ahora estamos desenfocados porque también tenemos el teléfono, las redes, Tú, en ese expertise que tienes sobre productividad, sobre desarrollo personal, ¿cómo conseguimos o qué estrategias podrías recomendar para conseguir foco? Bueno, hay obviamente mucho literatura, libros, referentes, gente que lo hace maravillosamente. Voy a mencionar algunas cosas que a mí me funcionan, pero me agarras en un buen momento porque hace como un mes me vi atrapado en la distracción. En la distracción, pero que me estaba afectando mis ganas de hacer el trabajo que me gusta, mis ganas de hacer ejercicio, cosa que siempre para mí no me ha costado nunca. Hay días que uno tiene más ganas que otros, pero no es algo que me cuesta. Me vi muy irritable, o sea, era como, estoy como un cambio de humor raro y me di cuenta que era el exceso de pantallas en mi vida. O sea, te puedo decir, por eso es que yo aquí al final uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Y enseñar es aprender 2 veces. Yo estoy completamente convencido de eso. Pero me veía quedándome dormido dándole scroll a TikTok, por ejemplo. O sea, imagínate ese estímulo, todo el tiempo esa dopamina dándome a mi cerebro. Me vi muy aburrido leyendo, cosa que siempre me ha encantado, un libro, o sea, pero ya no me generaba el mismo estímulo que me generaba una pantalla que va mucho más rápido, que tiene más luz, que tiene más... versus un libro, ya no me generaba el mismo estímulo. Y todo eso decantó, como te decía, en mi energía, mi motivación, mi productividad, la distracción a millón. Y lo bueno de eso es que cuando te capturas, no te haces el loco versus esos síntomas,
creo que puedes reenfocarte relativamente rápido. Porque ese detox, de alguna forma, en mi caso, que me estaba afectando digitalmente, que no lo estaba llevando bien, yo te puedo decir que en unos 15 días ya estaba controlado. ¿Y cómo hiciste? Bueno, justamente entendiendo, por ejemplo, te voy a decir completamente, esto va a sonar insensible frente a cualquier padre que me escuche, pero yo iba a acostar a mis hijos y mientras ellos se quedaban dormidos, ya cuando leíamos cuentos, ya está, yo me ponía un podcast, a escuchar un podcast. Entonces fíjate el no momento presente que estaba viviendo. O sea, estoy durmiendo a mis hijos, pero ya estoy concentrado en otra cosa. Y tengo el auricular, los cascos aquí puestos. Entonces, eso alguien podría decir, eso es productividad, porque estás aprovechando. Ese es mi tema. De hecho, históricamente, cuando hablan de meditación, mindfulness, etc., siempre a mí me ha costado agarrarle el hábito porque siento que no hago nada cuando estoy en ese estado meditativo, estoy buscando ese estado. Y cosa que obviamente la ciencia ha comprobado que nada que ver, que es todo lo contrario. O sea, te puede hacer muy productivo, te puede hacer pensar con más claridad, te puede generar un bienestar enorme. Entonces me vi en esa serie de comportamientos y los empecé a eliminar. O sea, por ejemplo, iba a dormir a mis hijos y celular afuera y los cascos también. O sea, me iba a acostar y ya celular, pongo mi alarma y ya. Así me costara, porque además los 3 días, pero 3 primeros días, fue como el síndrome de abstinencia. Sí, que estás... O sea, y de verdad yo decía, no necesito ver nada. Pero era esa sensación que me estaba perdiendo de algo. Cuando, si es una emergencia, me van a llamar. Entonces, yo no quiero demonizar ninguno de estos medios porque todo sirve, pero a mí no lo estaba yo administrando en buena medida. Todo esto para contarte que son pequeños cambios y ajustes que uno va haciendo, pero desde la autoconciencia de que algo te está afectando. Claro, ahí está la autoconsciencia, sí, ¿no? Del decir, oye, yo soy consciente de esto. Sí. Hay mucha gente que no lo es. Sí, porque además te ves como te sumerges en una dinámica que la ves absolutamente normal. Entonces, cuando yo me vine a ver desde afuera, era como yo puedo estar todo el día conectado, escuchando algo, mientras hago algún tipo de actividad, lo siento productivo, pero en el fondo me estoy perdiendo de la conversación. Te digo cosas como que mi hija me comentaba algo y al día siguiente me hablaba de eso y yo decía, ¿cuándo me dijiste eso? Pero es que yo estaba pensando en otra cosa la primera vez que me lo dijo. Y ahí me empecé a dar como una cachetada. Yo decía, esto no es normal. Entonces empecé como a reajustarme. No estoy diciendo que fue ningún trauma, pero sí la primera semana como más difícil y después vuelves como a agarrar tu ritmo y decir, ya, o sea, esto, ya siento que estoy en momento presente. O sea, siento que puedo ir a caminar sin escuchar un podcast. Siento que estoy con mis hijos y les estoy escuchando cómo comen, así estemos comiendo en silencio. ¿Sí me explico? O sea, como que ese tipo de pequeños ajustes fue lo que has dicho algo, es estar en el momento presente, es estar donde tienes que estar, ¿no? A mí el podcast me encanta hacerlo porque es un momento de solo esto. Sí, que yo siento que también... No, teléfono modo avión, no hay notificaciones por ningún lado... Y no te da igual, si te llama alguien, pues no lo vas a coger porque estás aquí hablando. Y es alguien. Lo que yo siento que cada quien tiene, hay miles de prácticas que pudiésemos mencionar. Mencionamos, por ejemplo, la meditación, pero cada quien tiene su momento de meditación, su tipo de meditación también, donde quizás esto es meditativo porque estás presente. De hecho, como yo trabajo mucho con organizaciones y con empresas, hay un estudio de Dan Gilbert de Harvard que él dice que 46.9% del tiempo las personas en una empresa están en futuro o en pasado. Entonces, ¿en qué momento? O sea, siempre estás divagando. Casi el 50% del tiempo estás divagando. Entonces, ¿estás pensando en lo que no ha pasado o estás pensando en lo que pasó? ¿Y de dónde tomas las decisiones? En el ahora, en el presente. Y tienes que estar presente en la reunión. Entonces, son esas pequeñas cosas que como uno va incorporando y te van como reajustando en un camino que es infinito, porque esto no hay una llegada para yo decir, ahora sí soy el más productivo del mundo. No, esto lo vas ajustando, te vas perdiendo, te vas descarrilando, vas tomando tu rumbo. Y bueno, puedes ir aplicando varias herramientas. Hay una que me gusta mucho, que es la regla de los 5 segundos de Mel Robbins. Ella lo que dice es, pon tu cerebro en modo urgencia y frente a algo que te cuesta hacer, cuenta regresivamente 5, 4, 3, 2, 1. Y acompáñalo de algún movimiento. Entonces tú dices, tengo que llamar a ese cliente que no quiero llamar, pero tengo que hacerlo. 5, 4, 3, 2, 1, cojo el teléfono, marco. Tiene que ir acompañado de una acción para que no te gane el pensamiento divergente y te diga, no lo llames, ve al baño, tómate un café primero. Entonces tiene que acompañarle una acción. 5, 4, 3, 2, 1. Y la cuenta regresiva, aunque parezca algo muy tonto,
pone a tu cerebro en modo urgencia. Es decir, que ya en cero no hay opción y lo acompañas de una acción, levantar el teléfono, mandar ese mail, empezar ese podcast, empezar a grabar, lo que fuese, y ya acompañado de una acción te hace generar ese momentum, ¿no? Eso ya donde es más fácil seguir que detenerte. Entonces, esa regla, por ejemplo, a mí me acompaña. Otra regla que me gusta mucho es la que habla Sean Accord en su libro La felicidad como ventaja, que él dice, todo lo que te distraiga, colócalo a 20 segundos de distancia tuyo. Que te tome 20 segundos llegar a él. Además, él cuenta que él quería aprender a tocar guitarra y entonces él dice, pero claro, llegaba a mi casa y estaba el mando de la televisión allí. Pero ¿qué hice yo? El mando lo desarmé. Pila en una habitación, pila en otra habitación, el mando en la cocina y la guitarra en el centro de la sala. Es decir, yo llego y veo la guitarra. Pensar en armar el mando es mucha energía. Acciono sobre lo que tengo. Entonces fíjate que eso es muy tangible y es muy táctico, pero es muy bueno para avanzar en cosas. Entonces tú dices, todo lo que me distrae ahorita, lo cierro. Si me distraen las notificaciones, si me distrae el celular, si me distrae en las múltiples ventanas, yo a veces tengo muchas ventanas abiertas en la computadora, las cierro. Entonces digo, foco en lo que tengo cerca. Y él dice, para todo funciona. Si tú tienes en la cocina de tu casa el chocolate, la tentación, yo le digo la maldad, todo cerca, ¿sobre qué vas a accionar? Sobre lo que está cerca. Sí. Si eso te tienes que subir en una silla, probablemente la fricción que generas en el proceso es más grande y acciones sobre lo que está más cerca. Sí, no, y si lo haces es que tenías ganas de verdad. Es como... También, sí, no, y hay gente que se sube en la silla, no pasa nada. Dices, oye, no voy a comprar helados porque tienen mucho azúcar y no son buenos, ¿no? Y no entran en casa. Pero el día que te apetece un helado, dices, sales. Bueno, pues cojo el coche, me voy, lo cojo. Y está bien, porque igual, o sea, yo digo que la vida es un equilibrio, evidentemente. Pero cuando hablamos de productividad, están estos pequeños hacks que te pueden servir como en el día a día que yo creo que pueden funcionar. Hay otra que me gusta mucho que es todo lo que te tome, que tú sepas que te toma 2 minutos o menos hacerlo, hazlo. O sea, no esperes, porque acumulas 2 y al final del día tienes 45 minutos de cosas que pudiste haber cerrado inmediatamente. Las cosas porque además eso, cada 2 minutos, si contestar este correo te tomaba menos de 2 minutos y lo haces, eso también es dopamina de la positiva. Es un shot. Estoy consiguiendo. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces alguien no hace un checklist de cosas? Bueno, yo lo he hecho, por ejemplo, y entonces te acordaste de algo que no lo tenías anotado y lo anotas y le das check. Porque se siente bien. Pero lo hice. Lo hice, claro. Entonces, es la dopamina positiva porque te hace avanzar. La otra es la que te lleva como al final es la misma, pero es la que te lleva como a adormecer tu cerebro y quedarte estancado en las cosas que solo tienen esa gratificación inmediata, pero esta gratificación inmediata de progreso, evidentemente te mantiene en un carril un poquito más, vamos a llamarlo útil. Y es verdad, bueno, pues tú obviamente llevas mucho trabajo personal hecho, pero claro, depende un poco de la mentalidad que tenga cada uno, ¿no? ¿Qué tipos de mentalidad hay? Bueno, para mí la mentalidad parece una obviedad, pero lo precede todo. Es decir, yo no estuviese aquí, tú no estuvieses aquí si no es precedido por una mentalidad. Es decir, nosotros creemos que este espacio va a ser útil primero quizás para nosotros de una forma, entre comillas, egoísta y después para quien lo vea. Entonces, pero ya eso es un mindset con el que uno comienza ejecutando una iniciativa. Entonces, yo siempre trabajo la escalera y es una de las cosas que trabajo en las compañías justamente cuando digo, mira, una cosa son tus resultados y eso es lo que todos queremos. Pero tus resultados vienen producto de ¿qué? Así que tú me respondes y jugamos a eso. De lo que tú piensas que debe ser, de tu... Ok, pero antes del resultado. O sea, estamos aquí sentados porque hubo algo todavía más básico. Estoy pensando... Sí, claro, lo podemos hacer en conjunto. Estamos, sí. Porque yo dije, oye, pues yo quiero hablar con gente. Perfecto. Entonces, ahí hubo el resultado de esta conversación es una acción previa. Bien sea que nos contactamos, bien sea que hay una acción. Antes de la acción hay una emoción que te lleva a tomar esa acción. Tú dices, bueno, yo estoy en un estado donde me provoca hablar, donde siento que el podcast va a agregar valor, etc. O sea, es decir, estoy en un estado de gozo, de júbilo, de gratitud, de entusiasmo, cualquier emoción que sea. Antes de la emoción hay un pensamiento que lo genera esa emoción. Y antes del pensamiento hay una creencia. Por eso yo siempre hablo de creencias a resultados.
Hay una escalera. Ahora, ¿en cuánto sucede eso? Muchas veces en un chasquido. Pero para revisar esa mentalidad de la que me estás preguntando, tenemos que revisar por qué pienso lo que pienso. ¿Por qué creo en lo que creo? Que es filosófico, es casi existencial. Dice, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso en lo que pienso? Bueno, porque yo creo que los medios de comunicación llegando a esta cámara y un grupo de personas puede generar un bienestar. ¿Y por qué tú piensas eso? Bueno, porque para mí la educación fue importante y yo he aprendido muchas cosas a raíz del contenido que consumo en libros o en podcast. Ah, producto de tu experiencia. Entonces vas como decantando y tú vas entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué piensas lo que piensas y te vas dando cuenta, si no quieres hacer toda esa disertación, que si te detectas en tus acciones, vas a detectar cuál es el pensamiento detrás, cuál es la creencia que está detrás. Y lo bonito de las creencias es que no son estáticas, a menos que tú decidas quedarte en ellas una vez que las capturas. Claro, yo estoy pensando en mucha gente que dice, no, yo es que soy así. Y no, y alguien que Ajá. es muy negativo, ostras, sácale de eso. Alguien que es muy positivo, ¿no? Que Sí. a lo mejor no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? Pero alguien que es muy positivo igual no ve riesgos y se está pegando golpetazos todo el día, ¿no? Claro. Esta idea es maravillosa. Y es como que alguien le diga que pare, ¿no? Qué bueno tener gente que te diga, para, Claro, déjalo hasta aquí. sí. No, y yo estoy de acuerdo contigo, porque esa persona que puede verse, a mí me gusta diferenciar, no es que esa persona es así, sino que esa persona hoy se está comportando así. Y eso me permite como diferenciar que esa persona mañana puede cambiar. Es como cuando alguien dice yo soy terco. Bueno, te estás comportando como terco, es distinto a que eres terco, porque eres significa que probablemente eres y serás. Hoy te comportaste como terco, mañana, si te das cuenta, puedes modificar. Entonces, hay una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Eso es todo lo que explica Carol Dweck en su libro Mindset, justamente. La mentalidad fija es la que te dice, hasta aquí llegué, yo soy así, no necesito feedback, no pido retroalimentación, me lanzo a este proyecto porque yo creo que es lo que va a funcionar y me quedo apegado a mi set de creencias. La mentalidad de crecimiento es me cuestiono, te pregunto, ¿qué tal? No necesariamente es inseguridad. Es decir, oye, ¿qué tal te parece esto? ¿Será que este podcast lo podemos mejorar? ¿Le ponemos unos focos distintos la próxima vez? ¿O esta limonada increíble? Es decir, tú te cuestionas, pero para avanzar y crecer. Esa es la mentalidad de crecimiento. Ese es el mindset, el growth mindset que habla Carol Dweck versus el fixed mindset, que es la mentalidad fija. ¿Y tú crees que la gente tiene esa mentalidad? ¿O qué mentalidad predomina? ¿O con qué ves tú? No, a lo mejor vas a dar una charla y la gente sale enchufadísima, ¿no? De, ostras, qué bien, Carlos, cómo me ha gustado, mañana empiezo. Y entonces mañana empiezo, ya vamos mal. Sí. Claro, es fácil encontrarte con mucha gente motivada, por así decirlo, Sí. motivada con esa motivación de crecimiento después de un evento. Sí. Pero ¿cuál crees que predomina? Mira, no te sabría decir, no tengo como el dato como para saber. Evidentemente, como tú dices, cuando yo me enfrento a una audiencia, puedo darme cuenta quién está más abierto a recibir o quién dijo, esto yo me lo sé. Esa puede ser una típica. Este me viene a decir algo que ya yo sé, mentalidad fija, ¿sí? Pero de repente esa misma persona viene un nutricionista y él dice, déjame ver qué aprendo aquí porque he estado leyendo y no sé si lo verde me funciona o no. Ahí tiene mentalidad de crecimiento. Entonces, digamos que la mentalidad no es absoluta en todas las áreas de la vida, sino que tendemos a veces a bloquearnos más en unas que en otras. O sea, hay esperanza. No, hace mucha. Yo sé que si no, no haría lo que hago. Sí, sí, sí. Y dentro de lo que hablábamos de la productividad, ¿no? Cuando una empresa, tú que has estado en recursos humanos, ¿no? Una empresa busca producir y eficiencia y demás. ¿Hay alguna generación en esta sociedad que esté más preparada que otra para los retos de hoy en día? Yo soy un fiel creyente que todas las generaciones son necesarias. Si, digamos, si te estás refiriendo a la generación baby boomer, millennial, Z,
los X. Es decir, yo soy producto de tener muchos jefes generación X, yo ser generación Y, pero yo te podría decir que en mi mundo, cuando trabajé en el mundo corporativo, mi mentalidad era bien X, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí me di cuenta que cuando eso está bien gestionado, ya no importa tanto en qué año naciste, sino es cómo tú entiendes la lógica y el contexto bajo las personas y cómo se han desarrollado. Como tú bien decías, es decir, en nuestra época, quizás en los inicios, no sé, cuando éramos más jóvenes, no teníamos esta exposición, esta sobreexposición a los estímulos digitales mucho menos, y eso te hace entender tu entorno. Cuando tú entiendes que un chico hoy consigue pareja con un clic, tú no juzgas. Tú entiendes que ese fue el contexto en el que él nació. Sí, que ese es el proceso. Yo no sé si tú viste la serie de Jordan, The Last Dance en Netflix. No la he visto. Se hizo muy famosa en la pandemia. Y mucha gente criticaba el estilo de liderazgo de Jordan a principios de los 90. Y ese señor logró lo que logró con Chicago Bulls en los 90. Probablemente ese liderazgo hoy en día caducó. Sí. Y eso es lo que yo creo que a veces hay que contextualizar. Tú dices, pero es que este señor piensa como un dinosaurio. Piensa que en su época no había lo que había ahora. Piensa que a lo mejor ese señor no entiende las redes sociales y no está mal, es que no estaba allí. Entonces, ese proceso empático es lo que permite entender también que te puedes encontrar alguien que por su año de nacimiento es un baby boomer, pero piensa como un millennial. Y yo me he encontrado millennials muy conservadores que quieren establecerse en una compañía y jubilarse como pudiese pensar un baby boomer. Entonces no es un tema de generación, es un tema de mindset. Es un tema de mentalidad, efectivamente, pero luego entro también en habilidades. O sea, Sí. ¿vale? Sí. Y claro, hay un debate muy grande, ¿no? De la generación de cristal, que los jóvenes no están preparados, que se frustran, que tienen ansiedad, que esto, que lo otro, que... y a lo mejor, bueno, que creo que esto es típico, pues tu padre dice, es que no sabes lo que era realmente En su momento, claro. Y el abuelo le decía a tu padre lo mismo, ¿no? Y el bisabuelo, pues al abuelo. Pero también a lo mejor me voy haciendo mayor y ves con perspectivas, ¿no? Y tratas de entender los distintos contextos, pero sí que hay unas habilidades que a lo mejor ahora se demandan más que antes, ¿no? La capacidad de adaptación. Sí. Que la capacidad de adaptación lleva en nuestras vidas desde que el hombre es hombre. Claro. Porque si hace frío y no tengo cómo calentarme, Muero. me muero. Entonces me tengo que ir a otro sitio. Cuando los hombres prehistóricos eran nómadas porque iban recolectando comida, pues ahora ya no. Ahora, oye, pues voy a cultivar aquí, ¿no? Claro. Y ya no me tengo que mover. Y ya puedo vivir aquí. Y luego inventamos el coche y entonces puedo irme a kilómetros para recoger la comida o lo que sea. Pero claro, vivimos en un mundo global, multicultural, donde tenemos que tener en cuenta un montón de diferencias, ¿no? De la cultura, la religión, las costumbres de las personas con las que trabajamos. El otro día hablaba con un amigo que su mujer, en la empresa de su mujer, tienen 80 nacionalidades. Mira. Aquí en España. Buena. ¿No? Y es, ostras, 80 nacionalidades. Pon de acuerdo tú a estos para la cena de Navidad. No, ¿qué vamos a comer? Pues hamburguesa, ya está, para todos. Listo. Y ahí es donde iba lo de quién piensas que está más preparado para el reto de hoy en día. Pero me gusta mucho lo que has dicho. Depende de tu mentalidad, pues vas a estar adaptado hacia un enfoque u otro. ¿Cómo crees que se prepara a los jóvenes desde el sistema educativo? Siguiendo un poco esta... Bueno, yo creo que como todo, hay unas carencias en el sistema educativo que son evidentes cuando salimos a la vida cotidiana, pero como yo soy un
optimista, sí, me gusta también definirme así, también he visto que hay cosas que se han incorporado. Es decir, cuando yo veo a mis hijos, que te comentaba fuera del aire, que tenía una de 8 y uno de 5, donde ellos desde pequeños ya les están enseñando qué son las emociones, Sí. cómo se llaman y cómo se sienten, yo digo, eso no me lo enseñaron a mí. No. Yo soy un analfabeta emocional. Yo me aprendí a adaptar eso en el camino y aprendí en el camino todo ese sistema. Que ellos lo estén aprendiendo, para mí es como, sí hay una conciencia de esto. Y el otro día lo conversaba en una... teníamos una reunión en una de los salones de mi hijo y yo al final me le acerco al profesor y digo, sin duda que hay una cultura que no era lo que nos enseñaron a nosotros, donde se aplaude el proceso y no necesariamente el resultado. La competencia no es que este pinta mejor que tú, sino que, tú pintas de esta forma y tú puedes mirar a los lados, pero nunca te voy a comparar, porque yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho más daño como adultos. Cuando tú abres las redes sociales, tu cerebro inmediatamente se compara. Este se fue de vacaciones, este está esquiando, este está en verano, aquí hace frío, allá calor. Pero en el mundo real, una empresa se está comparando constantemente. Siempre es ¿Sabes? importante compararse. Claro, porque dices, oye, ¿qué está haciendo el otro? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que quiere el mercado? Yo aquí también digo, si aportas valor, alguien te va a comprar. Sí. Si no aportas valor, nadie te va a El comprar. mercado manda. Pero para todo en la vida, ¿no? Si tú tienes unos amigos a los que les aportas valor, Sí. suena a lo mejor muy simplista, pero pues te van a seguir llamando, ¿no? Sí, y te van a querer. Sí. Si tú tienes una... Y valores un abanico amplísimo. valor. Desde que te hago reír hasta que Efectivamente. intelectualmente te desafío. Si tú tienes una pareja a la que le dejas de aportar valor, porque no me das cariño, no sé qué, no, Sí, no. los detalles, Entonces, oye, ya no me preguntas. ya no me aportas valor, pues Se va. ¿no? A lo mejor antes teníamos más aguante, Mm. porque, oye, esto tiene que ser así. Sí, claro. Esta es la marca con la que yo me... Para el coche, para la televisión, para la nevera, para la no sé qué. Esta es la marca que tengo que hacer. Ahora a lo mejor somos más volátiles y cambiamos, ¿no? Pivotamos mucho, ¿no? Pues este restaurante que era el restaurante de toda la vida me ha fallado una vez. Chao, tenemos a lo mejor menos tolerancia. Entonces, claro, ahí es donde a mí se me genera un poco de cuestionamiento de, está muy bien que en el cole les expliquemos, oye, que tu dibujo es igual de válido que el otro dibujo, Sí. que esto es igual de válido que lo otro, que tus emociones tienen que estar respetadas, y luego llegas al mundo real y te dicen que es que esto es la selva. Sí. Y a lo que iba es que mi segunda parte de la conversación con el profe, sí, que me parece genial. Yo le digo, y genuinamente me lo creo, el proceso, la no comparación y tal. Y mi pregunta fue, ¿pero en qué punto también estamos criando a un Nadal? O a una Serena Williams o a Alcaraz. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esa gente tuvo que haber visto a alguien que lo veía como modelo para yo decir, yo quiero llegar a ese nivel. Entonces es la dualidad entre, sí, disfruto el proceso de la no comparación, pero en qué punto digo, hasta aquí puedo llegar. Y probablemente sea viendo a otro de una forma sana. De una forma sana. Entonces, si me obsesiono por el otro y entonces lo veo como una cosa que entonces ya incluso mis capacidades no me dan para llegar a ese nivel, yo creo que ahí cruzamos la línea. Pero la sana comparación, yo creo que también tenemos que crear una generación de gente sanamente competitiva, donde la comparación sea un estándar interesante de llegar. Lo que dice mucha gente, ¿no? De júntate con gente que sea mejor que tú. O sea, métete en una sala donde tú seas el más tonto, porque así aprenderás. Eso no quiere decir, oye, pues soy tonto y fantástico, sino que... No, me desafío, claro. ¿Cómo puedo ir teniendo esa mentalidad de crecimiento, de aprender? Si soy mejor que todos, pues al final dices, bueno, pues bajo mi nivel. Y probablemente me estanco. Y no te exiges, claro. y te frustras, ¿no? Siguiendo esta línea, ¿qué habilidades crees en las que se deberían enfocar los adolescentes desarrollarse para estar preparados para los retos que le van a surgir?
A veces me cuesta mucho, yo te pudiese decir que hace el año pasado escasamente, pudiese haberte mencionado programar, por ejemplo, ¿sí, no? Pero después ves una compañía como Google que ha despedido gente que son sus programadores porque ya la inteligencia artificial lo hace por ellos. Entonces, en la parte como tecnológica, no estoy tan claro hacia dónde, cómo debería prepararse. Lo que sí estoy claro que no cambia es cada vez más entrenarnos en cómo me hago entender para movilizar a una o 20 personas de mi equipo. ¿Por qué? Porque eso es un prompt. Eso es el prompt de ChatGPT. Si tú le das un input malo a ChatGPT, te da una respuesta mediocre. Entonces, si yo le doy un gran párrafo con un buen input, yo voy a recibir probablemente un mejor resultado. Y esa es la labor de cualquier líder en cualquier empresa. Entonces tú dices, no, es que la gente no me entendió o es que hicieron algo mal. No, revisa tu prompt, revisa tu instrucción, porque algo probablemente falló. Vuelta la mirada hacia ti, no hacia el resto. Porque al final lo único que puedo hacer es lo que hago conmigo. Ujú. Yo no puedo pretender cambiar a los demás. Pero si una cosa yo estoy seguro dentro de esta profesión que a veces es como difícil medir cosas, es que cuando tú cambias, todo cambia. Es decir, yo estoy, y puedo hablar de casos, decenas de casos, que he podido ver de primera mano, que cuando alguien se queja del jefe, y puede pasar semanas o meses o años quejándose del jefe, en el momento que voltea la mirada y se empieza a trabajar a sí mismo, algo pasa con el jefe. No porque él lo hizo cambiar, sino porque la vida se ajusta. Entonces yo he visto cosas como, ya después que la persona ya ni piensa en el jefe en las mañanas, ya los lunes se volvieron un placer, de repente dice, ¿sabes qué? No lo vas a creer, a mi jefe lo votaron. O mi jefe se fue, o me cambiaron de departamento. Es decir, ya no lidias con el jefe, porque tú fuiste capaz de ver hacia adentro, cambiarte, ajustar tus cosas, ver las cosas con una perspectiva distinta, y el entorno se acomoda porque ya ese señor no está en tu misma frecuencia. Y simplemente eso es física, y se entienden a separar esos polos. Y entonces tú dices, pero ¿qué pasa si me quejo del jefe, me sigo quejando del jefe y mi salida es me voy a otra compañía porque no soporto al jefe? ¿Qué es lo que he visto una y otra vez? Que te encuentras Te un jefe vuelves igual. con el jefe o el compañero, que Sí. además lo ves más seguido, que tiene exactamente los mismos comportamientos. Como no superaste el anterior, la vida te lo repite. Es como un nivel de videojuego. En nuestra generación, un Mario Bros. Cuando no lo pasas, vuelves al mismo nivel. Y más atrás. Y más atrás. Fíjate, esto lo veo mucho con los estudiantes que mandamos a estudiar al extranjero. Vale. Cuando tienen problemas, claro, yo creo que tiene que ver un poco con cómo somos los padres y cómo reaccionan nuestros hijos a cómo somos. Pero siempre es cuando tienen un problema, sobre todo estos estudiantes que van a programas en familia, ¿no? Donde van a un colegio y luego viven con una familia. Vale. Es que la familia, es que también pasa en nuestro día a día, es que el profesor, Igual. y yo siempre digo, bueno, ¿y tú qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y tratamos de entender e identificar un poco todas esas conductas. Oye, ¿y has probado a hacer esto de esta otra manera? Y el que te escucha, Sí. porque algunos nos escuchan y otros no, Y otros no. efectivamente, no, esto me lo tienes que cambiar. Y pasa, ¿no? Con el tema de cámbiame de familia, que aquí no estoy bien. Claro, claro. Es ok, lo entiendo. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y todos estamos de acuerdo en que, claro, si tú tienes unos problemas porque tu conducta es de una manera, da igual que te cambiemos 80 veces, porque vas a tener que enfrentarte a los mismos problemas, ¿no? O a peores. O a peores. Entonces, ahí es donde tratamos de identificar, oye, trata de resolverlo de esta manera. Si pruebas a resolverlo de distintas maneras y no funciona, la familia es el problema, ¿no? Oye, estás en ese ambiente donde no... Porque también se da. También, sí, Efectivamente, también se da. Oye, mira, he intentado esto, y no se ha dado este cambio, ¿no? Pero efectivamente, cuando empezamos a trabajar en nosotros, esa mentalidad, cuando tenemos una mentalidad... Y además empieza a pasar algo interesante. Supongamos que este chico va donde la familia que él no se identifica, que no se halla al principio. Cuando él empieza a ver la mirada hacia él y empieza a decir, ¿qué es lo que yo voy a cambiar?
¿cómo voy a responder frente a esto? Cuando me digan esto ya no me altera. Hay algo interesante también, que antes hablé como de lo radical, lo cambian, se va, lo despiden, pero algo pasa, que es que si yo veo en ti una fuente de queja, siempre voy a acudir a ti para quejarme. Si ya tú no me nutres esa queja, ya no tengo nada que buscar allí. Entonces ya mi trato contigo es mucho más amable. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otro que me sacie la necesidad de queja y con ese voy a ir, pero ya no contigo. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? Nuestra relación cambia. Nuestra relación es mejor. Entonces, el padre y esto es un caso real, con un cliente del mundo corporativo, alto ejecutivo, y un tipo que empezó a trabajar su inteligencia emocional. Y empezó a decirme, oye, Carlos, mira, yo la verdad que grito mucho, además era de ascendencia italiana, y entonces es una persona que tiende a hablar fuerte y tal. Y en un momento dice, pero es que esto no me está haciendo bien. O sea, a nivel de mi salud no me está haciendo bien. Qué interesante que cuando él empezó a cambiar la esposa empezó a dudar de él. Dice, ¿en qué andas tú? ¿En qué andas tú? Porque esto no es normal. ¿Sí? Entonces, imagínate esto, que ella se enamoró del hombre que grita. Pero cuando tú cambias, todo cambia. Sí, esa relación se tuvo que volver como a adaptarse sí. a ese nuevo él que estaba haciendo. Y entonces le dijo a su mujer, te estoy engañando con café. Claro, tengo ahí ese escape. Pero bueno, es un poco lo que ocurre cuando tú volteas la mirada hacia adentro. Ya la culpa no es del de afuera. Qué bueno. Y cuesta, y requiere pausa. Requiere coraje, requiere a veces un poquito de valentía para uno decir, déjame yo verme. No, saltarse. Porque no es cómodo. Efectivamente. No es cómodo. Muchas veces dicen, oye, empiezas este camino, te vas a descubrir. El conocerse, el sacar cosas, es como, ostras, y si lo que te encuentras no te gusta. Es que es muy probable. Porque te cuestiona toda tu vida, ¿no? Totalmente. Siguiendo esta línea, también hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Que me parece muy interesante con todo lo que dices y tu background y todo el trabajo que haces, que es cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos. Pues, sí, es que yo ahí me considero todavía un gran aprendiz de lo que está pasando en las aulas. Como te digo, aplaudo cosas que ya están pasando. Hay unas cosas que las veo todavía tradicional. Creo que fuese para mí, combina dos cosas, ¿no? Y esto lo estoy elaborando ahorita en vivo, ¿no? No es algo que tenga un modelo ni alguna receta, ni mucho menos, pero yo creo que tiene que combinar la creatividad, que yo creo que es algo que se ha perdido incluso en las organizaciones, en las empresas. A mí cuando me llaman para hacer un taller de creatividad, no sabes cómo lo celebro. Porque la gente cree que la creatividad solo le pertenece a los artistas y a la gente de marketing y a la gente que hace cosas súper disruptivas. La creatividad te sirve a ti para saber cómo vamos a resolver si se va la luz en este momento, para saber cómo vamos a hacer una mejor entrevista, para tú plantear mejores preguntas en tu próximo invitado. O sea, la creatividad es absolutamente la base de la evolución humana y creo que eso se ha perdido. Entonces, si combinamos creatividad en los niños o en los jóvenes con pensamiento crítico, es decir, no creerme todo, ni hablar de, bueno, yo veo internet y yo me lo puedo creer todo, cuestionármelo todo quizás tampoco es lo más productivo, pero sí meterle como un filtro propio de decir hasta qué punto esto es cierto, dónde está mi criterio aquí, dónde está mi preparación, contrastar lo que dice un profesor con otro, creo que eso es muy sano. Es decir, está bien que los profesores no estemos de acuerdo, elabora tu propio criterio. Entonces, si una educación donde haya creatividad y haya pensamiento crítico, creo que son como dos polos que en apariencia parecieran ser muy distintos, pero cuando convergen yo creo que suceden las mejores cosas. Crea tu propio pensamiento. Y llega el niño a clase y no, señor profesor, esto de la historia que me estás contando, no. Yo, que soy muy creativo, claro. Te digo. Claro, porque además pero me encanta, es como una vía paralela también. No, me encanta. Porque una cosa sí, evidentemente la historia es la historia y sí, podemos creer o no en lo que pasó, pero hay otro espacio donde tú dices,
¿Dónde está No, mi ese pensamiento mi crítico, florecer? ese pensamiento crítico que hace cuestionarte, Mm, dice, hay otro camino. claro. Y la creatividad te ayuda a crear o a encontrar ese otro camino, ¿no? Sí. No, esto es imposible. Y hay alguien que Mentalidad dice, fija. efectivamente, Sí. me encanta cómo Mm, lo has hilado. Pero tienes tu mentalidad de crecimiento y es, hay otra manera, claro. hay otra manera. Yo siempre lo digo, en una empresa tú lo ves, tú dices, bueno, un auditor por diseño tiene un pensamiento muy crítico y siempre está viendo el punto negro en la hoja en blanco. Pero si tú tienes un auditor que ve el punto negro y propone, ¡buah! O sea, el auditor perfecto, Sí, ¿sí? Si tú tienes el tipo de marketing que se diseña la estrategia más disruptiva para ganar en el mercado, pero tiene un pensamiento crítico de lo que puede pasar con la competencia, buena. O sea, que esas dos cosas creo que nos pueden acompañar. Y si no, saber quién me complementa. O sea, si tú eres bueno en uno y yo soy bueno en otra, oye, trabajar en dupla para yo saber, oye, ¿cómo se te ocurrió esto? Y eso también es desarrollable. Creo qué que ahí bueno. hay una bonita combinación. Pues me encanta creatividad y pensamiento crítico al poder. Mm. Carlos Café. Dejaremos sus redes sociales, pero ha sido un súper placer tenerte aquí. Muchas gracias Igualmente. por Gracias por la esta... limonada y por la buena conversa. Sí, la limonada está muy, muy rica. Muy buena, no he parado. Pondremos la marca debajo para que podáis comprar. Y hasta... Bueno, esto es tu casa. Siempre que quieras venir, tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, lo disfruté un montón. Gracias a ti y bueno, a tu equipo. Hasta luego, limones. Ya sabéis, oye, si os gusta el episodio, pues le dais al like y compartís, pero también os tomáis una limonada escuchando. Hasta luego.